Hola, me pidió el pastor hacer un video del Día de la Reforma del 31 de octubre y me quedé con cara de la Reforma de dónde, de Honduras o de dónde. Y me puse a investigar y es el Día de la Reforma Protestante que comenzó en 1517 cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Y en esas tesis básicamente decía que la iglesia había perdido la visión de varias verdades de las escrituras y entonces empezó a enseñar la salvación, que no era por medio de indulgencia, sino era un regalo de Dios por medio de la fe a través de Cristo. Y bueno, en un poco de historia, Martín Lutero nació en Alemania en 1483 y cuando tenía 22 años cayó un rayo cerca de donde él estaba y gritó: "Ayuda, Santa Ana, me haré monje". Entonces, en los siguientes 15 días vendió todos sus libros, renunció a su carrera de derecho y se metió a un monasterio agustino donde se empeñaba en hacer buenas obras, pero pensaba que cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de todos sus pecados. Entonces, para distraerlo, sus superiores lo pusieron a estudiar y aprendió hebreo y griego para poder estudiar un poco mejor la Biblia y entonces se empezó a profundizar en el estudio de la Biblia. Y gracias a esto se dio cuenta de que, bueno, además de que la salvación no se compraba, como dice en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, que el justo por la fe vivirá, se negó abiertamente a la autoridad del Papa y quería celebrar un concilio para reformar la iglesia. Y entonces lo tacharon de loco, de borracho. Y dentro de su tesis, sus varias tesis, exhorta a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Y a mí personalmente lo que más me llama la atención de toda esta historia es el cómo él se dio cuenta de todo esto y fue leyendo la Biblia. Quiero leerles 2 de Timoteo 3:16 al 17 para que entendamos por qué es importante la Biblia. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y en Salmos 19:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia no es solo un cuento de hadas, tiene un propósito claro y es enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y me acuerdo cuando llegué a Montreal que fui a una iglesia, bueno, fui a varias, estaba buscando una iglesia, pero una era súper grande, tenía un grupo de alabanza padrísimo, muy muy bonito todo, pero en la predicación el pastor dijo 2, 3 cosas que pues no estaban en la Biblia y pues fue la última vez que fui. Entonces yo creo que es muy importante que todos leamos nuestra Biblia para no dejarnos engañar. La Biblia habla de los profetas y los maestros que engañan, como en Gálatas 1:8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. En 2 de Pedro 2:12 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. En 1 de Timoteo 1:6 al 8 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo creo que es importante que examinemos lo que escuchamos, que verifiquemos con la Biblia y comprobemos que es palabra de Dios lo que estamos escuchando. Y no solo debemos de tener cuidado con lo que se nos dice, sino también con lo que no se nos dice. En Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Así es que no nos enojemos con el pastor cuando nos corrija o nos diga algo. Agradezcamos que nos está reprendiendo y corrijamos el camino.
En Salmos 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Y también en Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que la Biblia es un manual de vida y no sirve de nada si la leemos, si la estudiamos todo el tiempo, si no ponemos en práctica lo que estamos leyendo. Y para todos los que dicen que la Biblia está pasada de moda, que no va con nuestros tiempos, que ya está outdated, en Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como dicen, lo que es malo, aunque todo el mundo lo haga, sigue siendo malo, y lo que es bueno, aunque nadie lo haga, es bueno. Así es que no seamos como los que fueron sembrados entre los espinos, en Mateo 13:22, que dice que el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y entonces se hace infructuosa. Y quiero cerrar con 2 versículos, con Deuteronomio 28:1, que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y primera de Pedro 1:23, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios los bendiga.